Y es alerta en C5N, es alerta en conflicto de intereses. Dolores Echeverre denunció hoy, hace horas nada más, ante la justicia que le había presentado los papeles de su denuncia a la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y que esta nada hizo. Sofía Carama amplía la información. Buenas noches, Juan. Así es, Dolores Echeverre hoy ratificó su denuncia en Comodoro Pi ante el fiscal Federico Delgado. Es una denuncia por extorsión, violencia económica enmarcada en violencia de género. En 2 horas y media de declaración en esta ratificación de demanda contra su propio hermano Luis Miguel Echeverre, ratificó ante la justicia Dolores Echeverre que su hermano, cuando era ministro de Agroindustria, ella lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que Laura Alonso no solo no hizo lugar a su presentación, desde ya no impulsó la demanda, sino que simplemente la mandó a hablar con segundas líneas de la oficina que ella presidió durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, Dolores Echeverre se presentó en la Oficina Anticorrupción, que era la oficina que debía entender en temas de corrupción del gobierno, no solamente anterior, sino del gobierno en curso. Denuncia a su propio hermano, su hermano era ministro de Agroindustria, el ex titular, recordemos, de la Sociedad Rural, lo denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y sin embargo, según hoy dice Dolores Echeverre ante la justicia, Laura Alonso no hizo lugar a la demanda. Recordemos, la Oficina Anticorrupción que impulsó fuertemente las querellas, que se puso al mando de la mayoría de las querellas, sobre todo que involucraban en supuestos hechos de corrupción a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, incluyendo a la propia actual vicepresidenta. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, el juicio a Vialidad, Juan, en donde la Oficina Anticorrupción fue una ferviente querella, lo sigue siendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? La diferencia, la doble vara. Abro una pregunta para Ariel Sack también, a quien le doy las buenas noches. ¿Hay alguna denuncia que haya impulsado efectivamente Laura Alonso contra funcionarios del macrismo? Porque todas las que nos enteramos, todas iban a parar afuera. Palo y afuera siempre. Todas iban a parar afuera, eventualmente le daba algún consejo a algún ministro que podría estar ante potenciales problemas, pero nunca impulsó ninguna querella en contra de ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri, mientras que hizo más de 40 o participó de más de 40 contra funcionarios o contra exfuncionarios de lo que había sido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el día de hoy, completo la información que aportaba Sofía Caram, Dolores Echeverre dio cuenta de los malos tratos que sufrió de parte de sus hermanos varones durante al menos 11 años. Dijo incluso que durante un momento dado de la existencia en la cual ella estaba con problemas económicos, y por supuesto también su hija, los hermanos la impulsaron a firmar un acuerdo que implicaba, entre otras cosas, renunciar por escrito a parte de la herencia, pero también desistir de potenciales demandas e incluso de aquellas que ya había presentado contra sus hermanos ante la justicia de Entre Ríos. Obviamente que ella no suscribió esos documentos, pero que tiene copias de los mismos, y prometió que va a aportar esa documentación, va a aportar mensajes de WhatsApp, va a aportar correos electrónicos que dan cuenta de cómo fue el apriete, cómo fue la extorsión por parte de sus hermanos, entre ellos el exministro Luis Echeverre, durante todo este tiempo, que la llevaron ahora a denunciar ante la Justicia Federal de Comodoro Pi la extorsión, el maltrato e incluso la violencia económica y la violencia de género por parte de su familia. Ahora, es impresionante porque la familia Echeverre se hace la desentendida, es como si hubiera caído la denuncia del cielo. En realidad hace años que Dolores viene denunciando esto, por eso uno insiste. No es una cuestión política donde el gobierno se volvió fanático de supuestas usurpaciones y no tiene respeto por la propiedad privada y va por tu departamento y por tu campo, y si no salís a la calle ahora a defender a los Echeverre, que, digo, personajes que han tenido denuncias por trabajo esclavo, digo, el caso de los hermanos Cornejo es muy claro, digo, no son, digamos, los Echeverre una familia demasiado apegada a la ley, por decirlo de una manera muy Sí, y sutil. hay una disputa ideológica evidente, ¿no? También una diferencia ideológica evidente. Te cierro con esto, Juan, a tu pregunta, muy importante. No solamente Laura Alonso tuvo doble vara respecto de funcionarios del macrismo con funcionarios del kirchnerismo, sino que además estuvo incluso imputada por presunto encubrimiento
encubrimiento porque ordenó, por ejemplo, a Juan José Aranguren no firmar resoluciones que podían incluir algún conflicto de interés. Claro. Estamos en un programa que se llama conflicto de intereses. Y en la causa peajes también, en la causa peajes también. Así que no solamente no avanzó en investigaciones contra funcionarios de su gobierno, del gobierno de quien dijo estaba enamorada, sino que además tuvo denuncias por presunto encubrimiento, ¿no? Bien. Gracias, Sofi. Gracias, Ari.